Buenas noches a todos, gracias por venir en esta primera presentación del libro de Ulises denominado La Caída. ¿Cómo andas, Ulises? Muy bien, muchas gracias. Antes que nada quería saludar a todos los que están presentes acá, que muchas gracias de dedicar parte de su vida a venir a la presentación y compartirla conmigo. Es mi honor que estén todos acá reunidos. Y bueno, estamos acá con el artista plástico Maximiliano Murat. ¿Cómo le va, Murat? Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. El señor que ha hecho la tapa de su dicha obra, ¿no? Así es, por invitación de Ulises, tengo el honor de ilustrar la tapa de su nuevo libro. ¿El nombre de la obra era? ¿No? La Caída. El nombre de la obra, Todo el miedo del mundo a morir. Todo el mundo. La han visto seguramente en la tapa del libro. Cuéntanos más o menos, ¿qué fue lo que te movilizó en sí? Para ese dibujo, bueno, surgió de la idea de representar nuevamente una imagen muy conocida que es una persona crucificada. Quería hacer mi versión de... ¿Cómo más? ¿Acá? No. Quería hacer una versión nueva y se me ocurrió hacerlo con un robot y cambiar el típico INRI de la religión por IBM para llegar a una idea de donde la tecnología muere a través de la misma tecnología. Como la tecnología mata a la tecnología. Se autofagocita. Interesante. ¿Cómo? Se autofagocita. Claro. Interesantísimo. A mí me encantó cuando Ulises me mostró y me dijo que iba a ser la tapa del libro ese, del último libro, me encantó. Porque yo tuve la suerte de estar acá en el Centro Cultural Recoleta el día de la muestra de él. Y era, si no la obra más importante y la más selecta, era una de las que rankeaba en el top 5 seguramente. Así es, Hernán, fue la más polémica de toda la obra de Maxi, que estuvo expuesta ahí en diciembre, ¿no, Maxi? Sí, en noviembre, de noviembre a diciembre. Sí, recuerdo eso. Y bueno, justo la tapa explaya más o menos un poco lo que dice la historia de este libro, que en sí cuenta como las relaciones de poder invisibles que en la vida de todos nosotros, que cotidianamente se suscitan, a veces uno no se da cuenta y están tan encarnadas como relaciones de dominación, de poder. Ahora vamos a empezar a explicar en unas palabritas de todo lo que trata La Caída. La Caída, para el que, la mayoría no tiene un conocimiento pleno de qué va esta obra, creo que la tapa viene como anillo al dedo porque tratás un tema antiguo como es el comienzo de las religiones con algo moderno que es justamente la imagen que plasma el libro, ¿no? Sí. Un Cristo del siglo XXI o del siglo XXII. Sí, como dirán algunos teóricos, estamos ante la tercera revolución industrial, que es la revolución del microchip. Algunos están en debate o no, pero que es indiscutible que estamos ante un nuevo proceso de la humanidad y cómo se relacionan en ese proceso las religiones. En este caso habla de la religión apostólica romana y del centro de dominación y de poder que se da para con lo que es Occidente. Por eso en el prólogo se va a apreciar que este libro entra dentro de un marco de literatura donde también se sobresale todo lo que es literatura de género, literatura de clase, que a veces contrasta un poco con los grandes círculos hegemónicos literarios que son tradicionales y que explayan otros valores, pero es muy interesante. Hay muchos juegos también dentro del libro, se juega mucho con las latitudes, las longitudes, y se puede apreciar, por ejemplo, que en todas las ciudades donde los personajes van pasando, el libro arranca, por ejemplo, no voy a contar mucho, así lo leen, pero por Mar del Plata, después pasan por Buenos Aires, terminan en Europa, y siempre al notar y explicar las latitudes de las ciudades, es como que a vos te da mentalmente un marco en dónde está parado cada ciudadano y en qué parte del planeta, y a su vez que ese planeta está dentro de un marco de un conjunto de planetas, de un sistema, de una galaxia, que a su vez es otra galaxia, que a veces se nos va de la mente eso. O sea, estamos en nuestros problemas personales y es como que la Tierra es de tu casa a tu trabajo y de tu trabajo a tu casa, y no hay nada más allá. Entonces cuando se juega un poco con eso, también hay relaciones de amor, como toda historia, acción, un poquito para que no se aburran. Es muy interesante en ese sentido. Sí, el libro es muy dinámico, viajan casi por todo el mundo, porque están aquí, en Europa, en Asia. Y lo interesante es cómo vos, creo yo, vas moldeando todo ese saber teológico y cómo vas demostrando que en parte los evangelios se refutan a sí mismos, ¿no? Es decir, ante la
caída, entre comillas, del elemento principal que sostiene un discurso, todo ese discurso que viene a posteriori cae como un mazo de cartas. Creo que Ulises tenía muy claro, ¿no?, el objetivo que planteaste al iniciar a escribir la novela y hasta dónde querías llegar. ¿O fue una novela que vos fuiste escribiendo y dejaste que fluyera naturalmente y que te fuese llevando a manera argumental? No, desde el vamos ya la historia estaba escrita en la mente, ¿no? A dónde iba la novela y dónde terminaba. Por eso es una novela que se comenzó a escribir hace 8 años y se terminó hace 1 año, con una vueltita de tuerca, actualizando un poco. Por eso también tiene un poco de un touch de política, porque también en todas las relaciones de nuestra cotidianidad hay relaciones de política, de poder, hasta cuando uno va a la universidad, cuando uno va al trabajo, hay relaciones de políticas dentro del acto más cotidiano que uno tiene como ciudadano. Entonces, explaya un poco esta obra cuando una persona comienza a salir del ámbito de la educación secundaria y empieza a vivir experiencias universitarias. Por eso trata, los personajes del libro principales es una matemática y un teólogo que empiezan a cuestionarse ciertos valores tradicionales que instaura la hegemonía dominante. Y entonces empiezan a ver esas tramas de poder que se dan a veces a través de la religión o se pueden dar a través de la educación. O sea, un poco porque empieza a ir por la historia y no les cuento mucho más porque me gusta hablar y se los voy a contar todo el libro. Claro, sí, los formadores de saber, como bien marcaba Foucault, no sé si lo llegas a citar en el libro. Pero bueno, yo he preparado un pequeño texto que quiero leerle a la gente, que quiero resumir en parte lo que es el libro, lo que sos vos, lo que es esta cruzada nueva que para mí me llena de orgullo que un amigo realmente en pleno siglo XXI ya saque su segundo libro. Es más que elogiable, por lo menos para mi punto de vista. Muchas gracias. Y que no saque un blog, ¿no? Mejor un libro. No, aparte, sí. ¿no? Así que, bueno, voy a leer brevemente, no es muy extenso, pero me gustaría como poner en claro los 3-4 pilares que hay en la novela de Ulises y cómo lo puedo llegar a relacionar. Opa, bueno, justo, soy músico, ahí está. A ver, ¿sigue haciendo ruido? Sí. Hola. Y cómo se puede llegar a relacionar justamente con el corpus argumentativo de la novela de Ulises. Tanta tecnología, hablando de tanta tecnología, Ulises se nos vino todo. Bueno, dice algo así, Lo que llamamos arte, pintura, escultura, música o escritura, es en su origen mágico. Fue originalmente empleado en propósitos ceremoniales para producir efectos bien definidos. De hecho, en sus inicios, el arte, la magia y la medicina estaban unidos. En el mundo del mago, como en el mundo del artista, nada ocurre sin que ellos quieran que eso se produzca. Ellos están tratando constantemente de que algo ocurra en la mente de los que miran o de los que leen. El arte es, al igual que la magia, la ciencia de manipular símbolos, palabras o imágenes, para lograr cambios en los pensamientos. Alan Moore nos cuenta que en la antigüedad un libro de hechizos era un modo extravagante de hablar de gramática. De hecho, to cast a spell, en inglés embrujar, es solamente spell, deletrear, manipular palabras para cambiar la conciencia de la gente. Por eso estoy convencido de que un artista o un escritor es lo más cercano que se puede ver a un chamán en el mundo contemporáneo. Y como decíamos anteriormente, pienso que toda la cultura debe haber surgido de un culto, del territorio de los encantadores. El hecho de que en la actualidad este poder mágico ha degenerado al nivel de publicidad política, entretenimiento barato y manipulación es una pequeña tragedia. Actualmente, quienes usan el chamanismo y la magia para dar forma a nuestra cultura somos los publicistas. En lugar de despertar a la gente, el chamanismo es usado para drogar y tranquilizarla, para hacerlos más dóciles. La caja entretenedora de los medios masivos, con sus palabras mágicas, sus jingles, su tiempo maravillosamente cuantizado, puede hacer que todos en un país piensen en las mismas palabras y tengan las mismas reflexiones exactamente en el mismo momento. A casi 600 años de la creación de uno de los más importantes medios de comunicación masivo, que fue la imprenta, el libro que en su origen dio lugar a los primeros impresos sigue ocupando hoy el puesto número 1, y ese libro es la Biblia. A partir de esto comienza el libro de Ulises, encarando una cruzada, y me voy a permitir utilizar un término propio de él, antihegemónica, proponiéndonos a lo largo de 200 páginas una tarea emancipadora, libertaria.
nos va mostrando dentro de su ficción que al cristianismo no le importa si una cosa es o no verdadera, le importa si es creída como verdadera. Ergo, la palabra propaganda es un invento de la curia allá por el 1600, con el fin de propagar el catolicismo en los continentes en vías de colonización. El término correcto sería propaganda fide, que en latín es propagar la fe. Hermosas palabras, doctor China. El cristianismo siempre tuvo necesidad de la enfermedad, más o menos como los griegos tienen necesidad de un exceso de salud. Poner enfermo al hombre es la verdadera intención oculta de todo el sistema de procedimientos de la Iglesia. De la misma manera que hace unos 30 años la industria farmacéutica descubrió, con todo su tropel de antidepresivos, ansiolíticos y demás botica, que vender medicación para enfermos es un pobre negocio al lado de la posibilidad de medicar a los sanos. Como en un comienzo, religión, medicina y arte se nos vuelven a reunir. No quiero terminar y dejarlos con la incertidumbre de saber cuál es el segundo libro más vendido de la historia, justo hoy que estoy rodeado de unos cuantos escritores. Y bueno, y por encima de los 200 millones de ejemplares vendidos, la obra que continúa en el segundo puesto es La historia de dos ciudades, de Charles Dickens, de allá por 1859 salió editada. Es una novela que transcurre en los albores de la Revolución Francesa, confrontando la vida de dos ciudades, Londres y París, el orden versus la agitación. Y no es por el Guinness editorial que lo cito, sino por su comienzo, que también calza a la esencia del libro que hoy con el amigo aquí presentamos. Reza: es el mejor de los tiempos, es el peor de los tiempos. Es la edad de la sabiduría y también de la locura. Es la época de la fe y también de la incredulidad. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Lo tenemos todo, pero no somos dueños de nada. En fin, esta época es tan parecida a todas las épocas que nada de lo que aquí voy a contar debería en realidad sorprenderlos. Nada. Ni el perdón, ni la venganza, ni la muerte, ni la resurrección. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, antes de ir, iba a decir unas palabras, pero no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Podemos interactuar un poco entre el público. ¿A quién está dedicada la obra? No sé, sin vergüenza, ¿eh? Si no parece una clase de la facultad esto. Ahí está, gracias, señor. Bueno, la obra está dedicada a varios escritores, un poco clásicos, un poco no. Por ejemplo, a Goethe, a Johann Goethe, a Edgar Allan Poe, entre otros, a Gramsci en algún capítulo también, porque hace esa aclaración tan magnífica sobre la división entre trabajo intelectual y manual. Sobre todo, no sé, por ejemplo, acá me anoté unas palabras porque a veces la memoria me deja en el primer piso. Esta obra abre la universalidad de la literatura, cuando uno tiene una visión sinóptica de la literatura y la percibe como en un todo, como en un océano, engrosado por los ríos convergentes, no ya de producciones individuales, sino de producciones literarias de distintas nacionalidades, folclóricas. Ahí es cuando entran las literaturas de género, de clase. Entonces, yo creo que como autor, es como un padre con un nene, cuando uno está con un libro, es producto de todo lo que uno fue leyendo a lo largo. En cierta forma, como decía Borges, cada libro te deja que seas 2 renglones de alguna frase buena. Capaz esos 10 capítulos dijiste lo que estuve leyendo, pero eso te va quedando en la mochila sociológica que después, cuando uno se pone a escribir, queda explayado en la obra que uno va sacando. Entonces, en cierta forma, coincido como con Goethe o con Poe, problemas en la posición, esas visiones sobre la literatura. Así que no sé, si alguien quiere realizar otra pregunta, vamos a ir cerrando después acá, si podemos conversar nosotros con ustedes mediante una copita de vino más divertido, más cálido. No sé, alguien quiera decir algo, agregar, criticar. Vale todo. Yo tengo una pregunta. ¿Puede haber una segunda parte de la caída? Puede haber. De hecho, cuando termina el libro hay un apéndice, donde ahí avanza un poco más la historia y el tiempo dirá lo que pasó después en Occidente a través de que la matemática y el teólogo parten hacia el Vaticano a buscar eso. No se sabe qué, pero si se aparece o no. Queda el suspenso ahí. Habrá que indagar un poco. Bueno, señor Moral, ¿el libro puede llegar a ser ofensivo para personas que son muy religiosas?
Gracias por la pregunta, Maxi. No porque se entra en un marco de literatura y cualquier persona de las que están sentados todos acá saben distinguir entre realidad y literatura, y más en literatura cuando es ficción. Tal vez a veces lo más choqueante por lo que se fue viendo en las redes sociales fue tu tapa. Llegaron mails diciendo, ¿no?, que era como es como que nos apropiamos, no por autor de la obra y no por vos que sos el pintor, de un símbolo que en antropología, por ejemplo, se ve como cuando vos tomás un símbolo de, en este caso, una religión, y se le cambia un humano por un robot, y después encima la obra hace su crítica, su pensamiento crítico. Hubo críticas desde la derecha religiosa, por decirlo así, o como todo extremista, los musulmanes o el catolicismo.